Hoy en la entrevista contamos con Ángela María Quintero Pachón, una mujer forjada entre las dos orillas, nacida en Manizales, Colombia, en donde realizó sus estudios de licenciatura en psicología, que dio el salto a la vieja Europa, a Alemania en primer lugar, en donde trabajó sobre la integración psicosocial de los extranjeros y luego obtuvo en Valencia su máster en salud mental comunitaria y el doctorado en psicología social. En tierras valencianas se especializó en la atención a mujeres inmigrantes, muchas de las cuales eran víctimas del machismo familiar y de la explotación sexual. En un momento en que España recibía un flujo de población extranjera para que las instituciones no tenían planes de acogida, profesionales formados, ni experiencia en ello. Por diversos azares, tras la grave crisis del 2008, vuelve a dar el salto y trabaja durante 3 años para la alcaldía de Bogotá, en su mayoría bajo el gobierno de Petro, en intervención psicosocial con las víctimas del conflicto armado. Comprometida firmemente con el cambio político y las reformas acometidas por el nuevo gobierno de izquierdas, no ha dejado de vivir a caballo entre ambas realidades, lo que nos permitirá en esta breve pero aseguro interesante entrevista establecer un puente y un contexto para valorar temas como la mujer en los proyectos migratorios y su situación en el caso colombiano. Ángela, ¿cómo valoras los avances sociales y en materia de igualdad de género por parte del actual y primer gobierno de coalición de izquierdas de Colombia? ¿Crees que ha beneficiado ya o pueden beneficiar en un futuro próximo a las mujeres? Las grandes metas del gobierno del cambio de Gustavo Petro y Francia Márquez son fundamentales en materia de igualdad de género. Empecemos por hablar del propósito del presidente para que exista el 50% de participación de la mujer en los cargos públicos. Él dijo, gobernaré con y para las mujeres, y esto es un proceso que se está desarrollando de manera importante. En la terna para la Fiscalía de la Nación se enviaron 3 mujeres. Esto es un signo de lo que quiere decir el presidente gobernar con y para las mujeres. El gobierno del cambio es el único gobierno en la historia política de Colombia que tiene una mujer fiscal y una mujer defensora del pueblo nombradas en propiedad. Las que han estado ha sido por encargo. Quiero con esto hacer énfasis en la importancia del acceso de las mujeres a los cargos públicos de poder en Colombia, porque sí, es verdad que históricamente la mujer colombiana ha participado en muchos escenarios, pero en los escenarios de poder es donde menos posibilidades de acceso ha tenido. Así que este para mí es un gran desafío. Es imposible pensar que en 4 años vamos a conseguir la paridad de género. Son más de 50 años de inequidad, pero sí tenemos que reconocer que el paso que se ha dado con estas 2 mujeres frente a entidades como la Fiscalía y la Defensoría marcan un antes y un después en el desarrollo político de Colombia. En general, en el Poder Ejecutivo se está avanzando en esta materia, tanto en ministerios como en jefaturas, secretarías, se está teniendo cada vez más en cuenta la presencia de la mujer. En el legislativo hay que reconocer que aún nos falta más presencia femenina, eso es verdad, pero eso tiene muchísimo que ver con el componente ancestral del patriarcado. Las mujeres van teniendo en la Cámara Alta y en la Cámara Baja mayor participación y con responsabilidades mucho más importantes dentro de los mecanismos del trabajo legislativo. Pero esta es una voluntad del pueblo, no del presidente. Si el pueblo colombiano no elige a las mujeres para Senado y Cámara, o para alcaldías, gobernaciones, consejos municipales o diputaciones, quiere decir que en nuestro país aún necesitamos avanzar en materia de liderazgos femeninos. Pero también tengo que reconocer que hemos tenido una alcaldesa mujer, que esto es un hecho inédito porque Bogotá es la principal ciudad del país, la capital, pero además en el concierto latinoamericano es una capital importante. También hay que reconocer que aunque no es una mujer con la que me identifico ideológicamente, tuvimos una vicepresidenta mujer en el anterior gobierno y en la actualidad nuestra vicepresidenta es una mujer afrodescendiente, una mujer proveniente de los movimientos asociativos, de los colectivos sociales más vulnerables del país, y ella es un ejemplo de empoderamiento,
un ejemplo de tenacidad, de trabajo, un ejemplo de lucha. Francia Márquez es sin lugar a dudas el ideal de la mujer colombiana, trabajadora, luchadora, emprendedora. Hoy, a través del Ministerio de Igualdad que ella lidera, tendremos la oportunidad de articular y coordinar todas las propuestas en temas de género para avanzar en igualdad y equidad en los objetivos fundamentales del gobierno para con las mujeres. Otra propuesta del presidente Petro ha sido el acceso prioritario a la educación y a la tierra para las mujeres. El Ministerio de Educación cuenta en este momento con un presupuesto importante con el objetivo de democratizar la educación, haciendo énfasis en el acceso de las mujeres a la educación superior. No olvidemos que Colombia ha sido un país donde las élites son las únicas que acceden a la educación superior. Ese privilegio de que solamente las clases medias altas y altas puedan acceder a una formación profesional tiene que terminar. El avance para la mujer y para el feminismo en general está en el acceso a derechos sociales y la educación es uno de ellos. En el tema de tierras, permítame referirme a esto con detenimiento, en este momento se está entregando la titulación de las tierras a las mujeres cabeza de familia que han sido desplazadas, que han sufrido la violencia, que han tenido que soportar todo tipo de vejámenes y sobre todo el más triste y lamentable, la ausencia de Estado para que le garantice sus derechos civiles. Y esta es la primera vez que a la mujer se le está entregando la tierra a ella, no a través de su marido. Esto es un gran avance en la reforma agraria. La mujer campesina en Colombia ha tenido un importante papel en el desarrollo económico del país y nunca ha sido reconocida ni tenida en cuenta. Esta es la primera vez que gracias al gobierno del cambio se le está dando ese protagonismo. En el escenario del conflicto armado colombiano, la mujer ha sido moneda de cambio en la guerra, ha sido el eslabón más débil de la cadena, el más vulnerable. Y hoy en día lo que se pretende con todos los avances en derechos sociales, con todas las políticas públicas que se están generando a través de este gobierno, es que a la mujer se le reduzca esa brecha en ausencia de garantías y derechos sociales por haber estado ella siempre en unas condiciones de vulnerabilidad por los eventos de desigualdad. Y es aquí donde es necesario hablar de lo que significa la reforma pensional y la reforma laboral en materia de mujeres. A la mujer se le reducen las semanas de cotización que dan derecho a la pensión para tratar de disminuir los eventos de desigualdad de los cuales ella ha sido víctima. Y el hecho de que se le reduzcan semanas por ser madres también es un reconocimiento importante comparado con los más altos estándares de bienestar social del mundo desarrollado. La propuesta del presidente Gustavo Petro es que se le reconozca a una mujer hasta un máximo de 3 hijos con 50 semanas cotizadas por hijo. Estamos hablando de un paso de gigantes en garantías sociales para la mujer madre. El propósito de reconocer el tiempo del trabajo en el hogar válido para la pensión y el ingreso vital para la mujer cabeza de hogar son avances en materia de derechos. El otro punto es la propuesta del Sistema Nacional del Cuidado, que está en marcha y como siempre debemos referirnos al contexto social colombiano. Las mujeres han estado a cargo del cuidado de padres, hermanos, hijos, familia, vecinos, amigos. Y el ejemplo más claro lo tenemos en las madres comunitarias. En los años 80, a través de una figura que creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se implementó este sistema que era un sistema perverso, porque las mujeres comunitarias, las madres, perdón, comunitarias, cuidaban a nuestros hijos para que nosotras pudiéramos ir a trabajar, pero ellas jamás alcanzaron derechos por esta labor, por este trabajo que desarrollaban en el ambiente de su casa. Hoy en día el presidente Petro ha conseguido que a las madres comunitarias se les reconozca su papel de mujeres trabajadoras, de empleadas con derechos y garantías como la seguridad social y el derecho a pensionarse. Cuidar a las cuidadoras es fundamental para que se le reconozca a la mujer el papel en el desarrollo económico y social del país. Nunca el Estado ha pensado en lo que significa el papel de cuidadora de la mujer en Colombia. Las mujeres han tenido que hacer frente no solo
a la violencia machista intrafamiliar, a la violencia de género, llamémosla como queramos, sino que ha tenido que hacer frente a la violencia social, política y económica de Colombia. Y es la primera vez que se está diciendo que tenemos que generar un sistema nacional de cuidados y garantizar un ingreso mínimo como parte del reconocimiento que la sociedad le debe a las mujeres cuidadoras. Otra de las apuestas del presidente Petro ha sido la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. La propuesta de hacer un plan de choque y de desarrollo sobre la prevención y la eliminación de violencias contra las mujeres. Aquí se ha conseguido algo muy importante y es que se apruebe el derecho al aborto. Es decir, cuando nosotras en Colombia hace muy poco teníamos que abortar clandestinamente y someternos a las peores torturas, hoy tenemos la garantía de que estaremos en manos de profesionales, en manos de servicios de sanidad pública que cubran todos los riesgos para una mujer que ha tomado la decisión de abortar. Es fundamental que se tenga en cuenta que hasta las 24 semanas la mujer puede optar dentro de 3 causales a abortar y entre ellas está contemplada la salud y no solo la física, también la salud mental, que en estos casos es primordial. Estamos hablando entonces del derecho al cuerpo, del derecho a la libertad, de que una mujer opte por ser madre o no. Esto es tan importante porque realmente en muchos países del mundo se sigue sosteniendo ese componente patriarcal de la ausencia del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, a elegir libremente de ser o no madre. La propuesta del Plan de Acción Integral contra el Feminicidio y todas las violencias basadas en género es algo que se está desarrollando a través del Ministerio de la Igualdad. Las alertas tempranas implica capacitar a las entidades, al sistema judicial, a la fuerza pública, al sistema de salud, de educación, entre otros, para que tengan muy claras las rutas para atender a una mujer en peligro. Es allí donde se consolidan todas las garantías para los derechos de las mujeres, pero hay que precisar que hablar de exterminar la violencia de género en este momento, en cualquier lugar o en cualquier país del mundo, en mi opinión, es una utopía. Nosotras históricamente hemos vivido en sistemas patriarcales que han sostenido todos los fenómenos de violencia y de discriminación contra la mujer. Y hay que reconocer que estos procesos de transformación de las sociedades son lentos y, en mi opinión, es ético y responsable, muy responsable decirlo. No podemos borrar la historia, no podemos desconocer que todos los países del mundo sufren este flagelo. Desgraciadamente, la transformación de las sociedades en estos aspectos involucra no solamente la voluntad de un gobierno, involucra la voluntad de una sociedad, obvio del Estado, pero de una sociedad comprometida con la educación, con la salud, con la garantía de derechos humanos. Y a esto me refiero cuando hablo de que en Colombia carecemos, hay una ausencia de derechos humanos en todos los órdenes. Cuando una mujer no tiene derecho al agua potable, no tiene derecho a la salud, no tiene derecho a la educación, no tiene derecho a un salario, no tiene derecho a una pensión, a una vejez digna, estamos hablando de una ausencia total de derechos humanos y esa es la realidad de Colombia. Unido a esto, el fenómeno de la violencia obviamente es doblemente víctima y ahí la importancia de generar programas, planes nacionales de educación, porque es desde la familia, desde la escuela donde tenemos que empezar a reestructurar la actitud respecto a la mujer para conseguir transformaciones en esta materia. Desafortunadamente, la mujer sufre la violencia de género no solamente porque no tenga medios o recursos económicos. La mujer sufre la violencia de género porque tiene en su entramado psíquico una circunstancia atávica de sumisión, de sujeción, que obviamente está dada por toda esa estructura patriarcal machista en la que nos hemos educado, con la que nos hemos forjado. Desandar ese camino no es fácil. Hay que transformar a las mujeres desde el punto de vista intrapsíquico, en mujeres con autonomía psicoafectiva, con una independencia emocional que le permita ser dueña de su cuerpo y garante de sus libertades. Yo llevo viviendo casi 40 años en Europa y todos los días asisto al escenario terrible de ver morir mujeres solamente por su condición de ser mujeres. Entonces, pretender hacer ver que en Colombia la violencia machista o violencia de género es un fenómeno exclusivo del país, perdóneme, pero eso es negar la realidad. ¿Crees que la situación de la mujer colombiana es peor que la del resto de Latinoamérica o España?
Bueno, de alguna manera en la anterior pregunta ya había dicho algo respecto al particular, pero sí quisiera agregar que Colombia es un país donde no existe el derecho a la vida y esto hay que decirlo con mayúsculas por más de que me duela. Nosotros tenemos una historia de una guerra civil no declarada de más de 70 años, donde se asesinan todos los días a mujeres, a niñas, a niños, a hombres, a jóvenes, a ancianos. El marco de nuestra sociedad colombiana ha estado determinado por la violencia, la cual ha permeado absolutamente toda la dinámica de la sociedad colombiana. El imaginario colectivo colombiano obedece de una manera radical a esta circunstancia histórica de violencia. En el contexto latinoamericano y en general en todos los países en vía de desarrollo, la situación de las mujeres es preocupante. Nosotros tenemos alrededor nuestro países como México, donde todos los días desaparecen mujeres, donde les son negados sus derechos, tanto como en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, bueno, en la misma Argentina. Las mujeres no tienen las condiciones sociales, laborales, económicas de acceso y de garantías. Entonces, Colombia no es ajeno a eso, pero yo quiero matizar algo que para mí es muy importante. No quiero precisar si son mejores o peores, pero la mujer colombiana, precisamente por haber estado inmersa en el conflicto armado que viene padeciendo el país por décadas, se ha visto obligada a ser cabeza de hogar. Esto la ha llevado a tener un proceso de inserción laboral muy importante. Las mujeres colombianas están inmersas en el desarrollo económico, productivo, laboral del país hace más de 50 años, porque han tenido que afrontar los hechos de desaparición forzada, violencia, masacres, muerte de sus maridos, esposos, padres, hermanos. Por lo tanto, esta particularidad ha hecho que los procesos sociales de empoderamiento de la mujer en Colombia tengan un matiz diferente al resto del contexto latinoamericano, donde subyace una pesada carga patriarcal, donde el modelo imperante sigue siendo la dominación del hombre sobre la mujer, porque continúan los elementos de dependencia económica, por lo tanto de sumisión por parte de la mujer. La ausencia de posibilidades de trabajo, de garantías, como lo decía, hace que también la participación política y social de la mujer sea diferente, porque es en condiciones de inequidad. La realidad nuestra ha tenido una doble cara. No solamente la mujer se ha visto obligada a asumir la tutela, la manutención, el cuidado de su núcleo familiar, sino que eso la ha llevado a ella a verse inmersa en procesos sociales vinculantes en lo político y en lo económico, y con ello un desarrollo muy grande en la participación social que ha dinamizado el país. En Colombia los movimientos de participación comunitaria están conformados en gran parte por mujeres. El fenómeno de la violencia ha llevado a que la mujer adquiera una capacidad resiliente muy grande que la ha hecho finalmente convertirse en protagonista de su propia historia y asimismo, siendo cabeza de hogar, se ha convertido en el motor económico de sus núcleos familiares, por lo tanto de sus regiones y en general del país. Esto lleva a que la mujer colombiana tenga un empoderamiento particular respecto a muchos otros países de la zona. El movimiento feminista, entendido como el movimiento de reivindicaciones de derechos sociales en Colombia, nació muchísimo antes que en muchos otros países del entorno, porque es precisamente esta dinámica psicosocial la que genera en la mujer colombiana una urgencia, una necesidad de mayor participación en lo económico, en lo laboral, en lo social e indiscutiblemente en lo político. ¿Qué ha supuesto para los sectores conservadores y las élites colombianas el nombramiento de Francia Márquez como vicepresidenta del país? Colombia es un país con unos remanentes feudales muy grandes. Colombia ha sido gobernada por más de 200 años por unas élites y por unos clanes, por unas castas muy feudales y como con sistemas muy retardatarios en todo, en lo económico, en lo político y más en lo social. Y Francia no obedece a los intereses de estos sectores, por lo tanto es antagónica a sus intereses y por eso le hacen una guerra mediática descarada, abusiva, desde todo el punto de vista de su condición de mujer, de su condición de afrodescendiente. Pero Francia Márquez fue elegida popularmente como la primer vicepresidenta de origen afrodescendiente
y proveniente de sectores populares. Así de que ella es una representante clara de lo que es el pueblo colombiano. ¿Consideras que existe un uso político y electoral de las acusaciones de machismo contra dirigentes o responsables políticos progresistas? Creo que en muchos casos el movimiento feminista se utiliza como arma arrojadiza. Desafortunadamente es así, pero no quiero dejar de reconocer que el silencio de las víctimas, el silencio de la sociedad, el silencio del Estado tiene muchísima responsabilidad en la perpetuación de los modelos machistas y de los modelos de violencia. Muchas gracias, Ángela, por participar en este espacio con nosotros, por traernos tus puntos de vista ante esta situación. Espero tenerte nuevamente en otra oportunidad, seguro que sí, e igualmente estaremos comunicándonos. Muchísimas gracias.